Un mundo convertido en cementerio. Un estado que domina con el miedo. Una ciudad sumergida en un infierno. Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Como si fuera la mejor escudera lavaperros rabiosa del señor Uribe, y enfrentó al hijo de la Cabal, quien ha osado llamar a quitar la cabeza de la medusa, de esa cabeza al Matarife. Además de eso, salvo el Centro Democrático, en una demostración de esos amores que contrastan con ese odio, salvo el Centro Democrático, quien al parecer encabezará la llamada oposición, todos los demás partidos de esa rancia burguesía parecen estar listos para acudir al llamado de ese personaje, de ese hombre que antes calificaban fuertemente como terrorista asesino, como exguerrillero, como comunista, castrochavista, y todas esas palabras pues que las han utilizado como epítetos denigrantes supuestamente, pero que ahora, después del domingo pasado, ya lo llaman como el señor presidente, y como hienas todos ellos van a construir el tal acuerdo nacional para supuestamente sacar adelante al país con esa consigna disque común a todos. Van a sacar adelante el país a amores cargados de veneno, es lo que hay ahí. Y el pacto histórico tuvo que unirse, ya lo podemos notar, hasta con el diablo para llegar a la presidencia. Vendiéndole el alma, yo creería que sí. Con sincera preocupación, también hemos visto cómo esos amores y odios han permeado lamentablemente esa anhelada y necesaria unidad del pueblo, pues vemos cómo valiosos sectores y algunos dirigentes honestos de las masas se han dejado también arrastrar a ese fango, a ese lodazal de la politiquería, y se ha incubado esos odios por las peleas parlamentarias defendiendo unos a unos candidatos y otros a otros, peleas parlamentarias realmente viscerales y absurdas, tal vez sin darse cuenta que han tomado como propias la defensa de esos esperpentos que ellos defienden, esperpentos como el Estado, como la democracia burguesa, como el parlamentarismo, como esa idea falsa, mentirosa y ruin de que puede existir la paz entre clases, e incluso han levantado pues esa defensa del capitalismo. Y sobre la base de eso, entonces, de esa situación, ¿qué es lo que hay con toda esa avalancha de ilusiones y sueños por el triunfo de un demócrata burgués que llegó a las elecciones, se presentó y ganó, presentándose por tercera vez? ¿Y cuál es la actitud que se debe tomar en ese sentido? ¿Qué es lo que deben hacer los revolucionarios? Quiero terminar este saludo con una lectura cortica de uno de los lectores del portal que escribió recientemente a propósito de uno de los artículos. Dijo el amigo lo siguiente: ahora sigue un trabajo sistemático explicando eso, el carácter de clase del Estado. No son
los buenos sentimientos de unos hombres en presidencia que resolverán la miseria dejada primero por la esclavitud, luego el feudalismo y ahora el capitalismo. Son siglos de oprobio, las secuelas de siglos de tremenda opresión no pueden ser tarea de unos buenos sentimientos y menos apoyados en constituciones burguesas. Es poquito lo posible de hacer, pero será la práctica que demuestre que se cambió. No desesperar en la lucha, enseñando con paciencia y convicción. Muy buenas noches a todos los que ya nos acompañan en esta transmisión. Buenas noches al compañero José con el que vamos a acompañar nuevamente aquí la mesa para tratar estos temas. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches a los compañeros que nos acompañan en el programa. Bueno, bienvenidos todos entonces a esta nueva emisión de Vanguardia Obrera. Hoy, la encrucijada del nuevo gobierno. Terminó la campaña electoral para elegir presidente y una parte del pueblo celebra el triunfo del gobierno alternativo, pues confía en que con él se podrán alcanzar las reivindicaciones de las masas trabajadoras. Es necesario escudriñar más a fondo si esto es posible, qué obstáculos existen y qué hacer para conquistar las exigencias por las que el pueblo trabajador ha luchado durante estos últimos años. Bienvenidos a nuestra emisión 66 de Vanguardia Obrera. Bueno, listo. Entonces vamos a entrar en materia con este tema que hoy nos ocupa. Yo creo que lo primero que tenemos que plantear en este aspecto es pues que sucedió algo que para muchos era tal vez inesperado, para otros de pronto podría ser una opción, lo que sucedió. Y para muchos incluso se levantó la idea de que la democracia bajo esta sociedad sí funciona, de que esa democracia general sí es posible, ya que dicen que en una franca lucha democrática y con el trabajo tesonero de miles de personas se pudo romper la historia y ganar con el voto popular, derrotando a los tradicionales caciques politiqueros en Colombia. Otros aseguran simplemente que por fin se dio esa idea, pues esa ilusión de siglos de que llegara alguien del pueblo al poder y que por fin se presentó eso, que hoy tenemos a un representante del pueblo en el poder. Además de eso, que esa paz por fin llegaría y que Colombia se transformaría gracias a que tendremos entonces un mejor gobierno. Otros, luego del triunfo y dejando de pronto algo en un dejo de reflexión, buscando un paraguas, que es lo que ya hemos empezado a escuchar en algunos internautas incluso y algunas personas que escriben en las redes, buscando un paraguas para lo que se les viene efectivamente, dicen que no vayan a aspirar a tanto, que tampoco se crean que en 4 años se va a resolver mucho, que no es que ahora se espere que Petro vaya a resolver todo o que él marca o que él simplemente lo que va a marcar es una tendencia pues en eso. Esas expectativas que ya muchos incluso saben que de eso tan bueno no dan tanto, pues ya han empezado pues a planteamientos de estos. Y sobre eso es que vamos a tratar hoy entonces aquí con el compañero José. Los estamos pues de una vez invitando a que nos compartan sus opiniones, sus puntos de vista, sus inquietudes, que compartan pues esta transmisión en sus redes sociales para que otros compañeros se vayan pegando a esta transmisión. Y entonces vamos a tratar ese tema aquí con el compañero José para ver, primero que todo, podríamos como entender, intercambiar algunas ideas de por qué fue que podríamos decir que dejaron subir a la presidencia a Petro o si fue que él se la ganó en franca lid, como es la idea pues que piensan muchos. ¿Cómo es que es esa relación realmente pues en estas condiciones en una realidad como Colombia? Bueno,
Yo creo que hay que partir de las condiciones en que se presentan las elecciones este año, las más virulentas en los últimos tiempos, y que obedecía y tenían como telón de fondo el estallido social y una profunda crisis política por arriba. Entonces la burguesía estaba dividida completamente, crisis por arriba, y eso ocasionaba una inestabilidad terrible. Y estas elecciones estuvieron marcadas y ensombrecidas por el fraude electoral e incluso por la amenaza de golpe de Estado. Y obedecía a eso, era una gran división entre las clases dominantes, y de hecho en las elecciones de marzo se mostró que hubo fraude. Y si no se hubieran movilizado y hecho el escándalo que hicieron, el pacto histórico no hubiera recuperado el 1.000.000 de votos y 2 curules más. Y lo mismo frente a la posibilidad del golpe de Estado. Acuérdense que hasta Zapateiro, abiertamente violando todas los mandatos, pues, de que las fuerzas militares no intervienen en política, intervino abiertamente contra Petro. E incluso en la última semana, el anuncio del registrador fue: se va a garantizar que las elecciones se hacen y espero que Petro acepte el resultado. Respaldando esa idea, Duque habló durito y dijo: las fuerzas militares, la policía y el ejército van a garantizar, primero, que se realice las elecciones, y segundo, van a hacer respetar el resultado. Y hasta esos días el propio Gustavo Bolívar dijo: esto huele raro, esto es una amenaza, van a hacer fraude. Y si no hubiera sido por todo lo que venía desde abajo de la denuncia e incluso la amenaza de la gente de levantarse si existía fraude, no hubiera pasado lo que pasó. Y acuérdense que días antes de las elecciones fueron detenidos dirigentes y activistas de la primera línea, además de los asesinados. Es decir, lo que hace que las elecciones fueran de las más limpias, incluso superiores a lo que pasa en Europa, en la Suiza, que es el ejemplo, pues, de la democracia perfecta del mundo burgués imperialista, fue mucho más efectiva. En el transcurso de una hora ya teníamos precedente. Nadie se quejó, todo el mundo aceptó. Algo raro pasó ahí. Después de ese agarrón tan berraco que había, de esa crisis que existía, indudablemente la burguesía, las clases dominantes, lograron hacer un acuerdo por arriba y hacerse pasito. Es en esas condiciones que hay que analizar qué fue lo que pasó, por qué estaba así, qué cambió allí, en qué consistió el acuerdo de los capitalistas que le permitieron a Petro ocupar la presidencia. Eh, sí, en ese tema, yo creo que hay que, lo que comenta José, hay que partir de esto también. Efectivamente, las posibilidades se daban de que hubiera
de que hubiera fraude, de que hubiera golpe de Estado o de que se presentaran las elecciones como se presentaron y llevaran pues a la presidencia, han podido llevar a Rodolfo. ¿Por qué esas posibilidades existen? Que es uno de los aspectos importantes que hay que entender. Porque se entiende cuando se afirma de que hubo un acuerdo entre ellos, no es porque se diga que hubo un acuerdo a las buenas, porque ellos a las buenas se hubieran puesto y hubieran dicho, bueno, vamos a poner a este fulano porque es el que más nos conviene a todos. No, el asunto de las contradicciones, el problema de las contradicciones es que en las clases no existen como clases, como una posición homogénea, única y pura. Existen facciones, existen sectores de la burguesía que se pelean ellos, se pelean entre sí y se pelean incluso a veces a muerte. Hay golpes contundentes que se dan ellos y matan efectivamente a dirigentes, a jefes políticos e incluso a representantes económicos de sus sectores y porque es una disputa por el poder. En las contradicciones es llevándolo pues a otro terreno de otra contradicción, en esa misma condición es el problema de la contradicción interimperialista. En este caso, entre la burguesía es lo mismo. Hay una facción, por ejemplo, en estos momentos, que es la que tiene el sartén por el mango, que tiene esa balanza hacia su favor en las facciones de las clases dominantes, y es la facción mafiosa, encabezada, todos sabemos, pues por Uribe, pero que ha permeado y ha irradiado todo ese asunto de la mafia, convirtiéndolo en un cártel supremamente grande y con mucho poder. Pero existen también otras facciones ahí que se pelean, que no son del todo amigos y que quisieran incluso derrotar a esa facción mafiosa y voltear esa torta y poner eso más en favor de otros sectores de la burguesía. Pero había un acuerdo, sí, en lo fundamental sobre una cosa, sobre dos cosas, creo yo, que es las que quiero destacar aquí. La primera era que el enemigo principal que tienen en estos momentos, y era el objetivo principal sobre lo que tenían que atacarlo y mirar cómo enfrentarlo, es el estallido social. Es decir, ese portentoso estallido que se dio en el 2021 y que también tuvo pues sus acciones recientemente, antes pues de esa fecha. Eso causó una conmoción terrible en todas las estructuras institucionales, y más si veían las condiciones en otros países, lo que se les podía venir. Entonces había que contenerlo de alguna manera y había una pelea ahí en torno a cómo contenerlo, con la bota fuerte, militar, agresiva, asesina, despiadada del método mafioso, pues, o buscar una careta democrática. Es decir, que eran las dos posibilidades que se le presentaban ahí de esa manera. Y en ese sentido, eso era uno de los asuntos claves que hay que entender. Es decir, el objetivo era parar el estallido social, ¿cierto? Y el otro acuerdo al que llegan efectivamente es que cualquiera de los dos candidatos les servía. Es decir, cualquiera de los dos les sirve para sus objetivos, unos de una manera, otros de otra. Hay que amordarlos de una manera, amoldarlos de otra. ¿Existen riesgos? Claro que existen riesgos, como en todo en la política, porque la política no es algo que esté estrictamente y ya absolutamente escrito y que así va a ser, porque las leyes sociales no se presentan de esa manera. Las leyes sociales se mueven de otras maneras, y en este caso, claro, ellos no tienen absolutamente nada seguro, ¿cierto? Pero el asunto es que sí, cualquiera de los dos les servía, y en este caso apostaron por la careta democrática. Claro, les sirvió, además de eso, claro, eso les cae como anillo al dedo, porque en ese sentido abren la posibilidad democráticamente, puede ayudar, porque hasta para eso también pueden hacer fraude.
Si la forma en que llegan a hacer el acuerdo es que realmente se ponen de acuerdo de antemano con que va a ganar Gustavo Petro, hasta hacen posibilidad real, porque así funciona y así de podrida es la democracia burguesa, ¿sí? De la misma manera que cogieron en la primera vuelta y le dieron 3 patadas pues a Fico, ¿no? ¿Cierto? Es decir, lo quitan y ya no les sirve y hasta luego, ¿cierto? Entonces, ese es el otro aspecto importante a tener en cuenta de la manera como se hace eso, y por eso podemos decir que efectivamente hubo ese acuerdo, lo cual no quiere decir que las contradicciones estén suaves entre ellos. Esas contradicciones tienen que seguir, porque efectivamente la correa de fuerzas hay que medirlas allá de cómo se presenta ese nuevo escenario, que es lo que también es importante que miremos aquí con José, de cómo es que le va a tocar realmente gobernar a Gustavo Petro de aquí para adelante. Bueno, el asunto es que no la tiene fácil. Y hay que decir mm, que en medio de esas contradicciones que existen pues al interior de las clases dominantes y de ellas con el pueblo trabajador, es decir, con los obreros y los campesinos, sube un personaje que promete dos cosas: servirle a los capitalistas, desarrollar el capitalismo, pero a la vez servirle al pueblo. Bueno, hay que mirar entonces qué es el Estado. Entonces, en el capitalismo, el Estado, es decir, ese Estado como el de Colombia, el Estado burgués, es únicamente el administrador de los negocios comunes de todos los capitalistas. Y es una torta grande, por supuesto, por eso todos pelean por ella. Esa es una contradicción entre ellos, pero a la final, quien sea que quede en la presidencia y manejando los hilos del poder del Estado, tiene que administrar y defender los intereses de los explotadores, de los capitalistas en el caso de Colombia. Y ese es lo que le toca hacer a Petro, independientemente de las buenas intenciones que pueda tener él, que pueda tener Francia Márquez y que puedan tener quienes apoyaron esa campaña. No va a cambiar. La democracia burguesa es tan perfecta, es la envoltura más perfecta que puede tener la sociedad moderna, en la medida en que no importa qué personas estén en el gobierno, siempre tendrán que cumplir los designios de las clases dominantes, de las clases económicamente dominantes, que tienen ese poder económico por un lado, pero además el Estado está sustentado en su pilar central, que son las fuerzas militares, y ellos tienen el monopolio de las armas. Son los dos aspectos cardinales del poder. Quien tiene el poder económico tiene el poder militar, y por tanto de ahí se deriva el poder que tienen en el gobierno, en el Estado, y como parte pues del Estado. De ahí para allá, no importa quién esté, no importa qué personas estén en el gobierno, tienen que cumplir las órdenes, no solamente los capitalistas colombianos, en el caso nuestro, sino además los designios del imperialismo, especialmente del imperialismo norteamericano, del cual este país es una semicolonia. Y eso no cambia la esencia de esa situación concreta en la que estamos viviendo. Ignorar eso, esa realidad, ese carácter que tiene el Estado, es perderse en la maraña entonces de que son los trucos, de que si Petro es hábil entonces puede hacer el acuerdo nacional y convencer a todo el mundo que marchen en la misma senda. No,
El Estado burgués está para defender los intereses de los capitalistas y por consiguiente en contra de los intereses del pueblo trabajador. Ese es Ahí, el aspecto exacto, pues, que yo ahí quería es resaltar. importante. Sí, listo, José. Yo creo que ahí hay un asunto clave, el problema del Estado, y de acuerdo a eso también entonces el tema de las instituciones, que es donde se refleja pues el Estado como tal. Ahorita casualmente están transmitiendo un programa de la CUT, de la CUT Nacional, donde están tratando de alguna manera pues lo mismo que nosotros estamos hablando, ¿no? Están analizando allá con distintos dirigentes pues petristas el tema del gobierno y de Petro. Me llamó la atención un pedacito que alcancé a escuchar donde el señor Wilson Arias, que es si no estoy mal, es el presidente de la CUT Cundinamarca, tal vez, si la memoria falla, él es el que está moderando el debate allá, las intervenciones, y le pregunta a Gustavo Bolívar, palabras más, palabras menos, le dice, bueno, eh, ¿cómo ve usted el tema de la posibilidad de que Petro cumpla con el plan de gobierno que habló pues en campaña? Y es elocuente pues lo que dice la respuesta, ¿no? Él dice, bueno, ustedes, y con una sonrisa pues algo sarcástica, dice, ustedes que son sindicalistas saben muy bien cómo es este tema de la política, saben que las propuestas que uno puede tener y las intenciones, pero al final de cuentas todo esto en la política es un problema de correlación de fuerzas. Entonces lo que se está haciendo ahorita lo que está haciendo el equipo pues de gobierno es indagando pues en todas las fuerzas políticas para llegar a un consenso y ver cómo se van a impulsar esas propuestas. Lo que sí les digo con toda seguridad, dice, es que Petro lo va a intentar, ¿sí? Eso es, hasta ahí pues es realmente eso. Eh, no está pues realmente en dónde queda el terreno pues de esas posibilidades, pero adicional a eso, que no nombró absolutamente para nada dentro de esas fuerzas a las fuerzas sociales, es decir, a la fuerza pues del movimiento que es realmente donde está el poder real para poder legislar. Quería comentarles eso porque nos deja pues bien claro cómo es el asunto de ellos, ¿no? Ahora, en el aspecto cuando hablamos del Estado y del poder que tiene en el gobierno, tenemos que partir de un hecho real y es el enorme poder que tiene la mafia en estos momentos en el Estado y que es bien difícil, bien complicado, pues arrebatarles simplemente por vía electoral ese poder tan grande, ¿no? Nosotros sabemos que la guerra en Colombia, que sigue siendo cruenta, que sigue siendo muy violenta, dejó de ser desde hace muchos años un tema realmente de interés político, de banderas políticas, donde predominaba hace muchos años algunos con algo de tristeza y de nostalgia lo recordaremos cuando predominaban efectivamente las banderas por las relaciones sociales y el objetivo era obligar al Estado a tomar medidas en beneficio de las comunidades, de todas las comunidades, no había planes pues realmente. Eso pasó a la prehistoria pues realmente hace mucho tiempo, porque todo eso se convirtió, esa guerra que hay en estos momentos en Colombia tiene un trasfondo abierta y exclusivamente económico y es por el asunto de la tierra y de esa ganancia extraordinaria que dan esos negocios pues truculentos que hay, ¿no? Precisamente uno de esos tantos centros de investigación, en este caso del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, estuve ojeándolo y en uno de sus análisis concluye lo siguiente, que en algún sentido también es parecido a algo de lo que nombraba Petro pues en sus debates. Dicen ellos, hay una transformación de los grupos armados en una línea ideológica política y lo que tenemos en la actualidad, lo que hay son organizaciones
con portafolio de economía criminal. Lo que quiere decir que es el narcotráfico y todo lo que les genere una renta, ¿sí? Además de eso, por cifras pues de los economistas, se sabe que el 70% de la cocaína que se produce en todo el mundo, algunos estudios incluso lo llevan hasta casi el 5% del Producto Interno Bruto de Colombia proveniente del narcotráfico. Es decir, los tentáculos que ha cogido esa vaina es de una magnitud y disputan regiones enormes del territorio, y no solamente para cultivo de coca y amapola y todos los psicotrópicos, sino también la relación que ha tenido esa guerra y esos grupos paramilitares, esos ejércitos privados, con la agroindustria. Es el resultado del despojo violento de los pobres, de esos millones pues, de campesinos que sacaron corriendo a bala de sus tierras. ¿Y para qué? Ese negocio y la agroindustria, que es la parte, por decir algo, la cara disque bonita del. Se cortó la comunicación del compañero Ricardo, pero indudablemente es un hecho que la mafia sigue teniendo un enorme poder económico y por tanto un gran poder político y militar. Eso fue lo que les permitió precisamente a Uribe y a ellos tener el poder del Estado durante estos más de 20 años. Es una muestra clara de que el Estado tiene y obedece a quien tiene el poder económico. Ahora bien, el hecho pues de que se hubiera canalizado las fuerzas del estallido social por el lado del apoyo al pacto histórico y particularmente pues a Petro y a Francia Márquez, con la idea de que se iba a empezar a cambiar o que se va a cambiar el país, convenció pues a una gran parte de los trabajadores y la gente abriga la esperanza entonces de que se va a empezar a cambiar la situación. Y en efecto, Petro puede hacer alguna que otra cosa, alguna que otra migaja puede entregar. Lo mismo que ha hecho Duque, lo mismo que hizo Uribe. Incluso el Uribe fue el que creó lo de acción social. Era por un lado darle plomo a los campesinos, desplazarlos, y por el otro lado acción social les daba mercado, les daba hasta cartas, cheques para conseguir vivienda. Y por eso convencieron pues a una gran parte del pueblo y llegó a ser dizque el hombre más popular en Colombia. Entonces, indudablemente, el pacto histórico puede hacer algunas reformistas, algunas pequeñas cosas, pero tiene en contra de que esa máquina que se llama Estado está en manos de los capitalistas y de los grandes capitales. Y ahorita todavía es muy prematuro decir, pero se va a ver especialmente en la distribución de los ministerios. Y de hecho, ya todos sabemos, no es un secreto para nadie, que se pegaron a la campaña del pacto histórico varios de los que fueron ministros de Santos, entre ellos Griselda, la ministra antiobrera de Santos, y está allí metida. El jefe de la campaña, Prada, otro que estuvo de consejero presidencial
y salió por corrupción también del SENA, por escándalos de corrupción en el SENA. Está Roy Barreras, está Benedetti, están los liberales que ahorita en la última vuelta se plegaron y los que van a declararse como apoyantes del gobierno. No lo digo yo, lo dijo Petro cuando le preguntan que por qué fracasaron las negociaciones con Gaviria, no con Alejandro Gaviria, sino con César Gaviria. Muy fácil, Gaviria le estaba pidiendo dos carteras, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda. Nadita, es decir, las armas y los negocios. Y así funciona la política burguesa. Y ustedes se van a dar cuenta quién nombra, y hay que estar atentos cuál va a ser el ministro de Hacienda y cuál va a ser el ministro de Defensa. Y tienen otro puestecito ahí. Aparentemente no es un ministerio. El ejecutivo son los ministerios realmente, los que ejecutan la política. Y existe otro aparatico que está medio oculto, y es el Departamento Nacional de Planeación, que es quien maneja realmente el presupuesto. Es el que da la plata y todos van por esa. Ese es el que maneja la caja. Y esos liberales, incluso antiuribistas y no sé qué, sin embargo tuvieron, el hijo mismo de Gaviria estuvo en el Departamento Nacional de Planeación. Y eso se va a ver en los próximos días. Entonces, ¿dónde quedan las carteras más importantes? ¿A quiénes se las va a entregar el pacto histórico? Y eso ya va a decir mucho de para dónde va y qué tanto puede hacer. Por no hablar pues de cómo están la distribución de las fuerzas en el Congreso, ¿sí? A pesar de que hoy anunciaban ya que tienen mayorías, que tienen 55. ¿Con quiénes? Además de los 22, de los 20 que sacaron por el pacto histórico, tienen liberales, tienen los de la Alianza Verde Esperanza, tienen además de eso los 5 de comunes, es decir, los SFAR, y seguramente van a contar, además de eso, con algunos de Cambio Radical. ¿Y qué es Cambio Radical? ¿Qué es decir? ¿Qué son todos esos partidos? Es la misma gente que durante los últimos años ha robado en el Estado, viven de eso y sirven todo este tiempo, han servido a los grandes banqueros, a los dueños del país, a los verdaderos dueños del país. Es con ellos con los que les va a tocar gobernar. Y con la mafia, por supuesto. Entonces tiene ese ingrediente. Entonces le va a tocar lo mismo que López Obrador en México, gobernar con la mafia y gobernar para los grandes capitalistas, o lo mismo que le está tocando hacer a Boric apenas empezando, y lo mismo que le ha tocado hacer a Castillo en Perú. En eso le va a ser va a ser lo problemático pues que tiene el nuevo gobierno, y por eso está en una encrucijada, está embrollado. Yo no sé si Ricardo ya se le compuso el sonido. Bueno, yo creo que sí me están escuchando ahí ya. Aquí veo que tengo señal. Discúlpenme ustedes, pues realmente que estaba aquí como mal ubicado. Vamos a ver si ya quedé mejor. Yo creo que sí, el tema pues de la distribución de fuerzas ahí y del gabinete es importante para analizar eso.
sobre todo digo yo, eh, sobre todo porque eso es un tema que no es nuevo. Es decir, eso no es una cosa que les cogió de sorpresa para decir que es que el plan de gobierno o las propuestas que se hacen vienen sin tener en cuenta eso. Es decir, de antemano se sabe cómo van a estar las apuestas en esa distribución de fuerzas, en esos gabinetes y sobre todo en ese Congreso y todo ese aparataje que hay ahí, ¿no? Porque eso tiene que ver con esa idea que incluso en el chat pues mencionan de que pues no se trata pues de, que, de que se pretenda buscar un montón de soluciones, de que esperemos mucho pues del gobierno ni nada de eso, y es realmente, pues es decir, si se va a hacer una campaña, si se va a hacer una campaña para llenar de esperanzas a millones, porque incluso ahí la misma persona dice, es que son más de 11 millones, sí, son más de 11 millones de personas, que si a esos 11 millones de personas se le suman sus familias, entonces ya no son 11 millones. Y si a eso se le suma la gente que no vota, pero quiere y desea y necesita un... Es decir, están jugando con el sueño, con las esperanzas, con el deseo de cambio, porque la población, el pueblo va, es decir, la gente que está sufriendo, que está aguantando hambre, que está aguantando la represión, que está desempleada, que están siendo violentadas, asesinadas, masacradas en todas partes, ellos no están pidiendo cosas para dentro de 20 años. Que nos hagan ahorita un gobierno donde no vamos a hacer nada, sino que vamos a poner la primera piedra para un cambio que va a durar 40 años. Eso es la misma porquería de politiquería y demagogia que hacen liberales, conservadores, absolutamente todos los reaccionarios. Entonces vienen a decirnos ahorita que no, que lo que pasa es que no esperen tanto. Hombre, están jugando con el hambre, con la vida de personas, de seres humanos, de gente que está aguantando hambre hoy. Hoy es que no es para mañana, ¿cierto? Y claro, eso tiene además de cuentas el tema de por qué el mismo Petro lo dice, nosotros queremos desarrollar el capitalismo. Es decir, un contrabando de semejante calaña, ¿sí? Venir a decirle a la gente que ha vivido por decenas de años, incluso en algunas partes por siglos, por muchos siglos viviendo bajo el capitalismo, y venir a decirles que hay que desarrollar el capitalismo para mejorar las condiciones de vida de la gente, cuando se sabe por experiencia, por carne propia, que es el capitalismo el enemigo, es el causante precisamente de todos los males. Eso es realmente una cosa terrible. Y solamente los tontos, los ignorantes, ¿sí? Pretenden comerse ese cuento. Es decir, y claro, hay que abonar también una cosa que es cierta. Claro, Petro jamás ha sido un enemigo del capitalismo. Jamás ha sido enemigo del capitalismo, jamás ha sido un socialista, ni siquiera cuando fue guerrillero, porque el M-19 jamás fue una organización guerrillera que peleara por la destrucción del Estado y por la construcción de una sociedad basada en el poder de obreros y campesinos. Jamás en ninguna parte el M-19 dijo eso. Simplemente él pasó de una cosa que en política se llama reformismo armado a el reformismo sin armas, ¿cierto? ¿Sí? Al pacifismo, entonces. Él es un defensor del capitalismo y su teoría se basa en el sueño de que se puede construir una economía levantada sobre la explotación de unos hombres por otros, pero que ponga por encima el bienestar de toda la sociedad. Es decir, un mundo donde vivan en santa paz los lobos y las ovejas, los cervatillos y los leopardos, hasta los gusanos y los pájaros. Es decir, eso es un cuento de hadas. Es decir, eso es traficar. Ahora, los obreros saben por experiencia, que es el otro asunto. Los obreros saben por experiencia, por cruda realidad,
que sus patronos no les regalarán nada, no les regalan absolutamente nada, que los terratenientes no entregarán sus tierras para los campesinos por las buenas, que los banqueros no cederán sus jugosas utilidades obtenidas con estrangulando al pueblo, y mucho menos que los narcotraficantes van a dejar de cultivar y procesar y envenenar a las personas por un llamado de un fantasioso filántropo, ¿sí? Diciendo que se puede hablar de paz y construir la paz con los ricos. Es decir, el capitalismo que existe hoy, incluso hoy, bajo el imperialismo, que es un sistema mundial de opresión y explotación, ya no puede volver a ser ese del surgimiento. Eso es iluso, eso es sin titubeo, hay que decirlo, y eso va no solamente para los defensores pues, de ese capitalismo que revuelven la defensa del capitalismo con ideas altruistas de paz y de justicia social, eso va también para esos que se llaman comunistas, ¿sí? Y que están con ese cuento y ese contrabando de que hay que luchar por desarrollar el capitalismo, porque resulta que es que en Colombia vivimos es en un país feudal o semifeudal, que ahí incluso se pusieron de acuerdo, encontraron pues a uno de sus representantes y hasta se están encontrando, me imagino, según esa teoría, con la burguesía nacional que tanto sueñan encontrar en Colombia. Es decir, eso es puro contrabando, ¿sí? Entonces, es una vileza y hay que reconocerlo así. Eso es una vileza que esos politiqueros monten semejantes campañas, ¿sí? Sabiendo que la gente estaba en las calles, que estaba dispuesta a darlo todo, a dar su vida por obligar al Estado a legislar, obligarlos, quitarles por la fuerza como hay que hacerlo, quitarles sus reivindicaciones para venir ahorita, después de esto y después de que llegan al gobierno a decir, no, era de mentiras, ¿cierto? No, eso es para después, eso es para dentro. Le paso pues a José porque creo que es importante que toquemos ese aspecto de cómo es que se puede realmente servirle pues al pueblo sin afectar las ganancias de los capitalistas, porque pues eso es una cosa realmente traída de los cabellos. Aquí les diría lo siguiente: nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos, sino porque tenemos primero que superar la premodernidad en Colombia, el feudalismo en Colombia. Bueno, es muy elocuente pues las palabras del nuevo presidente, ¿no? Vamos a desarrollar el capitalismo y no porque lo adoremos. Pero realmente se convierte, como decía Ricardo, en una aspiración reaccionaria. No se puede volver al capitalismo de libre competencia en la época del imperialismo, del capitalismo moribundo. Lo que exige la sociedad es el socialismo. Por esa aspiración de desarrollar el capitalismo, es decir, de servirle a los capitalistas, de empujar a los capitalistas, es aumentar la explotación, es generalizar aún más la explotación, la superexplotación que ya padece el proletariado en Colombia, que ya padecen los campesinos, que no es la explotación feudal, sino es el estrangulamiento del capital por el capital financiero. Lo mismo que los pequeños propietarios. En ese sentido, cualquier medida que vaya a tomar, incluso las que prometió, por ejemplo, quitar la intermediación en salud. ¿A quién afecta eso? Los primeros directamente afectados por una medida tal
que está contemplada, entre otras, en el programa inmediato que propuso la Unión Obrera Comunista a través de Revolución Obrera, era derogar la Ley 100. Es volver a tener la salud como un derecho, no como un servicio, sino como un derecho, como una conquista del pueblo. Y se estrella inmediatamente contra los grandes capitales monopolistas, contra el capital financiero, que va a tener una fuerte oposición a una medida como esa. Igual con las pensiones, con la reforma tributaria, con resolver el problema de la vivienda, con resolver el problema de la educación, va a estrellarse automática e inmediatamente contra los capitalistas, contra el capitalismo que defiende, ¿sí? Porque no se puede servir ni a Dios, no se puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. Eso es imposible. O se le sirve a los capitalistas o se le sirve al pueblo. Cualquier medida entonces va a afectar las ganancias, cualquier medida que vaya a servirle al pueblo va a afectar las ganancias de los capitalistas. Y cualquier medida a favor del desarrollo del capitalismo va a irse en contra del pueblo, en contra del proletariado y de los campesinos. Y esa es la encrucijada en que se encuentra el nuevo gobierno. Independientemente de sus buenas intenciones, de que quieran hacer la cosa más limpiecita, más pura, más amorosa, más pacífica, no puede haber paz ni pacto social posible entre clases antagónicas. No, nadie puede ponerse por encima de eso. Esa es una pretensión ilusa. O se le sirve al pueblo o se le sirve al capital. O se conquista la independencia con respecto a los imperialistas o siguen arrodillados a los imperialistas. Ahí no hay término medio. Y es en la posición en que se encuentra el pacto histórico y el nuevo gobierno. Creo que eso dice todo. Sí, aquí hay una idea que es algo, parece difícil para algunos comprender, y es porque vale la pena pues ilusionarse con lo que se puede hacer en el Parlamento, contando con que hay un gobierno encabezado por un hombre como Petro, que tiene ese programa de gobierno, que tiene esas ideas, que tiene algunas propuestas interesantes. ¿Qué actitud? Es decir, ¿qué debe hacer la gente frente a esa realidad? Gente que viene de una situación muy reciente, de un despertar por querer hacer las cosas pues con sus propias manos, por luchar directamente sin intermediarios, y que además de eso es una condición, una realidad que se presenta no solamente en Colombia, sino que se vive en muchas partes del mundo, no solamente en los países pues eh, caso Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Bolivia, sino que se presenta incluso en España, en el mismo Estados Unidos, en Francia, que lo de Francia es ejemplar, donde los obreros pues están tomando en sus manos esas posibilidades de cambios reales y de transformaciones realmente importantes. Y aquí se presenta pues esa situación pues algo compleja para algunos, porque dicen, no, pero si se logró eso, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Yo creo que es importante tener en cuenta esto.
no podemos dejar de lado eh, las cosas, la realidad como es. Es decir, una cosa es lo que uno sueña y lo que quiere y otra cosa es la tosuda realidad. Sabemos y si los que no lo sepamos lo podemos estudiar en textos muy sencillos que están a la mano de cómo es que se mueve la sociedad, cómo se mueve el Estado, cómo se mueve el Parlamento, qué son las instituciones, qué son los partidos políticos, cómo es que legislan. El mismo, para un caso pues concreto de experiencia directa del mismo Gustavo Petro. Gustavo Petro como senador, él sabe que desarrolló un montón de debates, muchísimos debates en su vida parlamentaria, debates que en la inmensa mayoría, si no en todos, no le aprobaron absolutamente nada, ¿sí? Eh, golpes pues contundentes a la mafia, por ejemplo, con pruebas y con toda una cantidad pues de material, y eso no surte efecto por sí mismo. Reformas, propuestas a nivel de salud, a nivel laboral, a nivel de lucha contra todos los problemas, y no se logra, porque es que el parlamento está hecho para eso, ¿sí? Entonces, si entendemos ese aspecto, lo que uno entiende, lo que tiene que llevar, lo que tiene que entender sobre de eso es que la única manera real, efectiva, en que la gente obtiene sus conquistas es con su lucha y su organización. Y eso es histórico, eso no es de ahorita, eso no es un carretazo de comunistas y de radicales izquierdistas como nos están calificando al, algunos que defienden pues el gobierno de Petro. No, vayamos a la realidad, vayamos a los hechos de cómo se presenta, de cómo se ha presentado eso en la historia, ¿sí? Las conquistas de la gente las ha ganado la gente en la calle, en la lucha, con el paro. Lo que legislen los gobernantes es una resultante de eso. No es contrario, no es que los gobernantes legislan y eso lleva a las acciones en el pueblo, no es al contrario, es el pueblo el que crea esos cambios. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que saber en esta coyuntura, en estas condiciones en que se presenta esta situación, donde hay obreros revolucionarios, donde hay gente consciente, donde hay esos revolucionarios que comprenden esos fenómenos sociales y que tienen claridad, pero están frente a una gran masa de gente que tiene esperanzas en lo que viene. Es decir, que sinceramente tiene alguna ilusión de que con ese gobierno algo va a cambiar, ¿sí? Porque es gente honesta. Una cosa son las cabezas, una cosa son los jefes arrodillados, vendidos, traidores y que se sabe que están haciendo carrera politiquera como esos jefes de las centrales que jamás se ponen al frente de una lucha, pero en los momentos pues en los que hay que hacer lobby, ahí sí están y efectivamente allá están pues a manteles con los señores pues de pacto histórico y poniendo pecho y diciendo que esto es de todos y no sé qué. No, diferenciemos entre esas cabezas odiadas por la base y la inmensa cantidad de gente de la base que cree, que tiene confianza de que algo puede suceder. ¿Cómo actuar frente a eso? Es lo que digo yo, tenemos que ponernos bien de acuerdo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es nosotros, la gente pues que quiere entender bien ese problema, yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy, muy especial en estos momentos, un esfuerzo muy especial por estudiar bien, sin apasionamientos, la política. Es decir, cómo es, cómo es que se mueven esos tejemanejes de la política, cómo es la relación, las distintas relaciones que hay en esa situación, ¿cierto? ¿Sí? Porque si no hacemos eso y nos movemos únicamente o principalmente por las cosas emotivas, pues nos vamos a meter en unas peleas intestinas y a maltratar las contradicciones con la gente del pueblo.
porque en las redes se mueve la gente del pueblo, gente que opina, gente que sinceramente cree que por ahí se puede hacer algo, y no se trata de antagonizar eso con hechos. Hay que desenmascarar la politiquería, pero de qué manera educamos a la gente y le hacemos entender de una manera sensata y con argumentos, profundizando, y para eso tenemos que aferrarnos a ese estudio de la ciencia revolucionaria. El marxismo es la única arma que puede dar una razón por encima de la pasión, y tenemos que estudiarla juiciosamente. Y hacerlo juiciosamente también es importante entender. Yo destaco no porque sean las únicas, pero creo que hay tres tareitas que yo quisiera destacar, y ahorita pues José de pronto puede destacar otras, pero por lo menos yo quiero destacar tres. Una, trabajar por el partido, es decir, firmes en eso. Mientras no tenga ese partido, no se puede ejercer un trabajo más decidido, más influyente, más amplio, que jalone pues, y que pueda realmente hacerle contrapeso a toda esa política social que se mueve en estos momentos. Entonces, trabajar por el partido. ¿Cómo? Hay que analizar porque una cosa es trabajar y hay cosas que varían pues en estas condiciones, pero mantener esa meta. Nosotros estamos por construir ese destacamento de la clase obrera aquí y a nivel internacional, la internacional, es decir, no perder de vista, no perder de rumbo es importante. Otro, hay que propagandizar y hay que explicar de muchas maneras lo que hemos conocido como el programa inmediato. ¿Por qué? Porque el programa inmediato es un plan de lucha para esas conquistas, esas necesidades inmediatas sentidas del pueblo colombiano. Es decir, en la medida en que nosotros le pongamos a la gente y le ayudemos a que se meta en sus conciencias y en sus banderas de lucha esas reivindicaciones del programa inmediato, será la forma en que la misma gente va a juzgar lo que hace ese gobierno que creen que está supuestamente por ayudar a la población. Es decir, no es una cosa de que en general digamos estamos trabajando, no, es en concreto. Estas son las necesidades del pueblo, esto es por lo que hay que conquistar, esto es que hay que medir el objetivo y trabajar denodadamente, organizar a la gente con todas esas formas organizativas. Hay que hacerle trabajo pues a las asambleas, hay que trabajar por movilizar a la gente, hay que trabajar porque desde la base se empiece a organizar una lucha decidida por levantar esas banderas, sea como sea, ¿cierto? Sea como sea. Si por algún motivo levantan una bandera de esas en la disputa parlamentaria, pues hay que moverse porque eso se apruebe allá donde hay que hacer, pero que se haga es con la fuerza del pueblo en las calles, no confiando en los debates parlamentarios porque allá no se va a resolver absolutamente nada por las buenas, ¿sí? Y el tercer aspecto, entender que ahorita hay un nuevo escenario donde la pelea sigue siendo con el obstáculo principal para el avance del movimiento revolucionario, en esa pelea de los dos caminos, ¿sí? Es las peleas sigue siendo un escenario nuevo, ese escenario donde ya ese reformismo ya no está en la oposición al gobierno, sino que ahora es gobierno. Entonces, ese es otro aspecto que hay que entenderlo bien para saber cómo actuar, ¿sí? Es eso pues lo que quería decir antes de darle pues la palabra a José. Bueno, a mí me parece muy importante el primer asunto que menciona Ricardo y quisiera hacer énfasis en eso. El partido. Si la clase obrera no está organizada como partido político independiente, es decir, en un partido político revolucionario que conduzca su lucha, siempre las masas trabajadoras del campo y la ciudad van a ser desviados de la lucha hacia la confianza en el Estado, hacia la institucionalidad burguesa.
Eso fue lo que pasó en el levantamiento que empezó el 28 de abril del año pasado. El pueblo se rebotó. Es lo que llamamos la gran rebelión, el levantamiento popular, el estallido social, que ante la ausencia de ese partido de la clase obrera, no pudo darle continuidad al movimiento revolucionario de las masas e incluso a las formas embrionarias de poder que las masas mismas se ingeniaron, como las asambleas populares, por ejemplo, como las primeras líneas o grupos de choque, como las guardias. Entonces eso no tuvo continuidad, fue aplastado por la reacción, por un lado, pero canalizado también por el pacto histórico, que en lugar de organizar el asalto a la fortaleza enemiga, es decir, en lugar de llevar a las masas y de preparar a las masas para la insurrección, para destronar a los enemigos del pueblo, llamó a los jóvenes a calmarse, a hacer manifestaciones pacíficas con la esperanza de que este año iban a ser gobierno. Nosotros tenemos que decir la verdad. El proletariado revolucionario no puede engañar a su clase. Y no puede decirle abriguen esperanzas que por ese camino que le está señalando el pacto histórico va a conquistar su liberación. Eso es una mentira. No, tiene que decirle hay que prepararse para la lucha. Hay que prepararse para destruir el Estado burgués, no para embellecerlo. Hay que prepararse para hacer una revolución socialista que acabe con la esclavitud asalariada. Es decir, los esclavos del salario no necesitamos que nos brillen la cadena o que nos pongan un grillete de oro. Queremos vivir sin grilletes. Es decir, no queremos que nos exploten un poquito menos. No, queremos abolir la explotación asalariada. Y esa no es una aspiración individual de lo que cada obrero piense, sino es la tendencia general de la sociedad, porque esta sociedad se está muriendo, el capitalismo se está hundiendo en la podredumbre de sus propias contradicciones. Y las rebeliones en todas partes del mundo obedecen a eso, con la desgracia que ante la ausencia de la Internacional Comunista, ante la ausencia de verdaderos partidos revolucionarios de la clase obrera, todos estos intentos están siendo ahogados por la reacción o desviados por el reformismo. Es decir, aplastados por la reacción o desviados pues hacia el camino institucional burgués para que todo siga igual o peor. Ya lo estamos viendo en Chile y lo estamos viendo en Perú también. Pero no es solamente aquí, como decía Ricardo, es un problema mundial. La crisis ambiental, la crisis social, la crisis de la salud, la crisis económica. Es un problema mundial y la burguesía no puede lidiar con él. El mundo entero está exigiendo pasar al socialismo. Está muriéndose el capitalismo. La burguesía no es capaz de resolver ya los problemas que creó su sistema de explotación y le toca al proletariado darle la patada en el trasero e instaurar su gobernación en todo el mundo. Y en eso tenemos que pensar los obreros revolucionarios y es el mensaje que le debemos llevar a nuestro pueblo, a los campesinos. Y en ese sentido tenemos que contribuir a organizarse, a luchar y a prepararse para conquistar el poder, para destruir el poder de la burguesía y establecer el poder de los obreros y los campesinos armados. El problema de la razón no es un problema de minorías y mayorías. Podemos seguir siendo minoría
por un buen rato, hay que tratar de voltear eso, pero si tenemos la razón, tenemos que tener una plena confianza en que los hechos poco a poco también ayudarán, el estudio y la práctica es una unidad dialéctica y con seguridad que pronto muchos de los que de alguna u otra manera se han enemistado con el marxismo porque lo consideran algo exagerado y extremista y todo eso, se van a dar cuenta efectivamente porque esa es la realidad y eso es lo que va a suceder. Los grandes problemas que tiene el pueblo colombiano se tienen que resolver es con el concurso activo del pueblo, en las calles, en la lucha y enfrentando las fuerzas del orden, enfrentando las fuerzas represivas, que con absoluta seguridad, cuando el pueblo salga a las calles a parar y afectar la producción, el gobierno, así esté encabezado por alguien como Petro, le va a tocar, se va a ver obligado a reprimir. Desafortunadamente, así no nos guste y así no le guste a mucha gente, esa es la realidad porque vivimos en una sociedad dominada y gobernada por las contradicciones de clases sociales con intereses completamente antagónicos. Entonces hay que prepararse para esas nuevas luchas, confiando en la certeza y en la efectividad y en la ciencia llevado pues a tener este planteamiento justo y seguir para adelante. No siendo más, entonces muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en esta emisión y los invitamos a que compartan el programa en sus contactos, en sus páginas, en sus perfiles, que lo pongan pues a circular por todos los medios posibles porque es una manera de llevar estas ideas a muchos de esos que están ahorita en la sociedad, devanándose los sesos para comprender qué es lo que está pasando y cuál es el camino a seguir. Muy buenas noches para todos, buenas noches José, Muy buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, compañeros. Que estén muy bien. hasta una próxima emisión de Vanguardia Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político.